Buenos días. Nuestro tema de hoy es Jesús lloró. Qué tema tan propicio en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos ahora mismo están viviendo angustia, depresión y no saben manejar sus emociones? Y en ese proceso, aparte de todo, herimos a los que más nos aman. Así es que hoy vamos a ver a Jesús en su lado humano, pero a la vez espiritual. Y esto es muy importante porque Jesús finalmente es nuestro ejemplo para todos. Somos seguidores de Cristo. Hay tres fuentes de las lágrimas y vamos a mirar esas tres fuentes. Una y una. La primera fuente es una fuente espiritual, la segunda fuente es del alma o las emociones y la tercera fuente es del cuerpo o el dolor físico, que todo lo conocemos muy bien. En Hebreos 5, 7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía, aunque era hijo de Dios. Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. No sé cuántos han leído esto, pero Jesús le oró muchas veces. Ahora es curioso que el orar y llorar no significa que evadió la voluntad de Dios, ni significa que por eso iba a evitar pasar lo que pasó. Pero aquí dice algo claro, Jesús lloró al Padre. Cuando tengas ganas de llorar, ve al Padre. Ahí tus lágrimas tienen sentido y tienen peso. Yo pienso eso. Ahora, estas lágrimas y esta oración y este sufrimiento produjeron en él obediencia, aprendió obediencia. Esto es bien importante. En esta obediencia superó las pruebas y como superó las pruebas, Dios lo hizo apto. Esto es muy importante. Estamos viendo este primer sufrimiento o estas primeras lágrimas que son lágrimas del Espíritu. Cuando estamos orando delante de Dios, cuando estamos orando no por lo que nos duele, sino por el deseo de hacer la voluntad de Dios, por el deseo de conocer la voluntad de Dios, por el deseo también de estar simplemente en su presencia. ¿Cuántos hemos llorado solamente estando en su presencia? Bueno, estas son las primeras las lágrimas del Espíritu, que vienen con gozo, que vienen con dolor a muchas veces, pero siempre traen un quebrantamiento de la voluntad y es hermoso. Quiero hacer énfasis en 4 palabras que están con P. La primera es promesa. El Señor a todos nos tiene una promesa. La segunda es prueba y es que esto que Dios te prometió lo va a cumplir, pero para que se cumpla es necesario pasar por la prueba. Miren, nadie va a segundo grado sin pasar por el primero, ¿no? Y si hicieron primero, al final van a tener que tener evaluaciones para pasar. Entonces, a la promesa le sigue la prueba y esa prueba, si tú pasas la prueba, viene la promoción. ¿Cuántos queremos ser promovidos? ¿Cuántos queremos ir más adelante? Y luego es para esa promoción, Dios va a traer una provisión. No te desalientes, no te desalientes. Si tú has recibido del Señor una promesa, va a venir con esa promesa también una prueba, pero esa prueba es la preparación para poder recibir la promoción y con esa promoción va a venir la provisión, todo lo que tú necesitas. No solamente para cumplir este propósito, sino todo lo que necesitas como hijo, no te va a hacer falta nada. Entonces esto es muy importante. Las pruebas son la formación de la vida, siempre, no puedes evadir las pruebas. Dice la palabra en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Fíjense que dice cuando pases, no dice si pasas, no, vas a pasar, pero cuando pases. Él no te dijo que no ibas a pasar, él lo que dijo es que siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros y esto es maravilloso. Dice en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo.
Esto es maravilloso. El Señor te va a estar diciendo, yo siempre voy a estar contigo. O sea, lo que sí te prometo es que voy a estar contigo. Miren lo que escribió David. Esta porción me gusta muchísimo. Dice en Salmo 56:8, y David dice que hay un libro de las lágrimas. Cada vez que tú estás llorando hay un libro. Miren lo que dijo David. Dice, tú llevas cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por tu ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Ay, esto me parece tan maravilloso. Cuando Él dice que mis huidas has contado, quiere decir que David tuvo muchos deseos de correr. ¿Has tenido deseos de salir corriendo, especialmente en esa cuarentena? Claro, muchas veces queremos salir corriendo de las circunstancias, de los problemas. ¿Cuántas veces tú lo has dicho, bienvenido? David lo dijo. Yo he tenido ganas de correr muchas veces, pero él dice, pero yo sé que cada lágrima, y por eso les decía, qué lindo que estas lágrimas sean lágrimas del Espíritu, y cuando tengas muchas ganas de llorar, ven a la presencia de Dios, porque ahí Él abre su libro, ahí Él empieza a recoger cada una de tus lágrimas. Dice que Él va a secar nuestras lágrimas, y cada lágrima va a quedar allí guardada delante de su presencia, y por eso es que no podemos juzgar a nadie también. En primer lugar, porque Dios no nos lo permite, pero además porque tú no sabes lo que la gente ha sufrido, tú no sabes las lágrimas que ellos han derramado delante de Dios, y tú no sabes el propósito de Dios con cada uno. Ni siquiera te puedes juzgar a ti mismo, sino que debes mantenerte en ánimo. Esto me gusta mucho, pero fíjense que después de David no se queda llorando diciendo, tú has contado mis lágrimas y qué sé yo. Él dice, pero yo sé que cuando yo clamo, hay una respuesta de parte de Dios. Y yo sé que Dios está de mi lado. Tienes ganas de llorar, llora. Llora en la presencia. Pero nunca olvides que Dios está de tu lado. Esas son las lágrimas que valen la pena. Aún si tienes dificultades, temores. Pero por favor, vean la presencia del Señor para que tú sepas que esas lágrimas sí van a contar. Y verás al Señor de tu lado en cada cosa. Segunda tristeza, la tristeza o el llanto del alma. Y eso es muy importante. Es producido por las emociones. Ahora, en la anterior, en el llanto del espíritu, no está carente de emociones. Lo que pasa es que no está basado solamente en emociones. Esa es la gran diferencia. Porque no son lágrimas inexpresivas. Pero no es el centro. Las emociones no son el centro. En esta sí. En esta es el llanto de las emociones. Y saben, muchas veces vamos a sentir temor, muchos en la Biblia lo sintieron, vamos a sentir tristeza, incertidumbre, ira. Muchas veces el llanto es de capricho. ¿Te has visto alguna vez llorando como un chino chiquito malcriado? Y otras lágrimas a veces serán simplemente de gozo, de alegría. Estas lágrimas, esta segunda fase sí está basado simplemente en sentimientos. Y ahora, es muy importante las lágrimas, así como es importante el dolor. Y aquí voy a hablar un poquito del tercero, pero vamos a seguir en el segundo, que es el dolor o las lágrimas físicas. Si nosotros no tuviéramos dolor físico, moriríamos sin saber de qué morimos. Realmente, el dolor físico que produce las lágrimas o cualquier dolor físico es la protección de la vida. Es la protección de la vida. Entonces, no desestimes cuando sientes un dolor físico. Cuídate, porque eres templo del Espíritu. Tu cuerpo es templo. Entonces, es muy importante. Y asimismo, como el cuerpo sufre dolor, el alma también sufre dolor. Y ese dolor nos debe producir un cambio. ¿Sabían que el Señor habla de este tipo de dolor o este tipo de tristeza en dos áreas? El Señor habla de la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. Y en esto yo te invito a que tú puedas mirar cuál es la tristeza que estás viviendo. Y por eso vamos a estudiar estos dos tipos de tristeza. Dice la palabra en 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, fíjense que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse de esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual.
En el versículo 11 dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme y tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Que bueno, vamos a mirar esta primera tristeza, que es la tristeza según Dios. Fíjense, son bíblicas. Y mientras yo lo estoy diciendo, yo quiero que ustedes mediten qué tipo de tristeza han tenido, si es conforme a Dios o es conforme al mundo. Ahora, acabamos de leer que dice, la tristeza según Dios es para arrepentimiento. Esto es bien importante. Muchas veces nos equivocamos. No somos perfectos, dijimos la vez pasada. Solo Dios es perfecto. La equivocación está dentro de lo que todo ser humano va a pasar. Entonces, pero la tristeza según Dios trae un arrepentimiento. Nos damos cuenta que obramos mal, que hablamos mal, que tomamos malas decisiones. Muchas veces decisiones por afán. Muchas veces decisiones inspiradas en angustia o en presión de la situación. Pero esta tristeza nos va a traer descanso luego. Esta tristeza, al traer arrepentimiento, y ese arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo, nos trae un cambio de dirección. Miren qué importante esta tristeza. Y aquí Pablo le está diciendo a sus discípulos, esa clase de tristeza es muy importante. Sin esa clase de tristeza no podríamos arrepentirnos y enderezar nuestro camino. ¿Se acuerdan lo que dice ahora el GPS? Recalculando, necesitamos recalcular lo que hacemos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que algo estuvo mal, enseguida viene el Espíritu Santo, como dice en Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene y te dice, esto no fue correcto, tienes que enderezar tu camino y tienes que hacer esto. El arrepentimiento sí o sí produce un cambio de dirección. Sin esto podemos estar llorando, pero si no hay un cambio de dirección, fíjense que en lo que acabamos de leer dice, y corrigieron lo que estaba malo. Entonces, esa es una característica del arrepentimiento. Siempre trae corrección del mal camino. Pero miremos la tristeza según el mundo. Acabamos de leer que la tristeza según el mundo trae condenación y trae muerte. Ahora, en las dos tristezas estamos muy tristes. Estamos apesadumbrados, estamos sintiendo dolor, yo no sé en cuál lloras más, pero la gran diferencia es que en una traerá cambio y las otras serán puras lágrimas de cocodrilo, puro remordimiento, dolor, pero al final sigues haciendo lo mismo y no hay ningún cambio. Esa es la tristeza que el Señor dice que no le gusta. Cuando es una tristeza según el mundo. Ahora, ¿qué trae esto? Condenación. ¿Qué significa condenación? Es una sentencia adversa. Gracias al Señor que por el Espíritu Él nos trae esa tristeza para poder corregir nuestro camino. Esa tristeza según el mundo es como la tristeza que uno siente cuando escucha música. ¿Se acuerdan la música del despecho? Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía como 13 años, imagínense. Bueno, hace poquitos, tenía como 13 años. Y llegaron al colegio, era el día del alumno y trajeron una serenata de mariachis. Y de un momento a otro, yo no sé qué canción estaban cantando, pero nos volteamos a mirar con nuestras amigas y todas estábamos llorando. Y de pronto yo me ataqué de la risa y yo dije, qué ridícula. Estoy llorando por una canción de despecho y a mí no me ha dejado nadie, ni novio he tenido. Qué absurdo. Pues esa es la tristeza según el mundo. Es una tristeza que no tiene ningún objetivo, es pura emoción, no va a traer ningún cambio. Al contrario, muchas veces por esa tristeza según el mundo obramos caprichosamente, somos injustos, viene el Espíritu Santo y nos convence de enderezar, de pedir perdón, de arreglar las cosas y no queremos. Así es que es importante que esta tristeza, si tú has estado teniendo tristeza en estos días, analiza. ¿Qué tristeza es? ¿Es la tristeza del espíritu? ¿Te das cuenta de pronto que obraste mal, que le hablaste mal a tu familia, a tu esposa, a tus hijos o a tu esposa? ¿Obraste mal? Y enseguida viene el Espíritu Santo y vas y pides perdón. Esa es la tristeza según Dios. Pero si estuviste peleando, portándote mal y aunque sabes que está mal, no pides perdón ni hay un cambio de actitud, esa es la tristeza según el mundo y trae condenación. Entonces, eso es muy importante. La palabra de Dios dice que Jesús lloró.
y habla que Jesús lloró 2 veces en público. Esto es bien importante. Y vamos a mirar un poco, y en estas 2 veces yo quiero que miremos un proceso muy interesante que está aquí en la palabra. Aquí dice en la palabra, ¿se acuerdan? La primera vez que dice que Jesús lloró está en Juan 11:33. De hecho, es conocido por el versículo más corto de la Biblia, porque no dice sino Jesús lloró, no dice nada más. Y eso es Juan 11:35. Dice que Jesús sabe y le mandan la razón que Lázaro está enfermo. Le mandan a decir que por favor venga, sin embargo Jesús no viene. Y dice en el 33, cuando Jesús la vio llorando, es decir, a sus hermanas, a María, y vio la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Entonces Jesús lloró. Jesús sabía que él había muerto, aún antes de irse. Fíjense que versículos antes, Jesús mismo sabe y dice, por eso les digo claramente, Lázaro está muerto. Es decir, antes de llegar a Betania, Jesús ya sabía que Lázaro se había muerto. Y no había noticiero, no había teléfono, simplemente el espíritu, en su espíritu él ya sabía. Y le dice a la gente en el versículo 15, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Él les está diciendo, me alegro de no estar, porque el propósito con Lázaro no es sanarlo, sino resucitarlo. Están a punto de ver la más grande manifestación de poder que Jesús había hecho, una resurrección. Entonces, ¿no les parece extraño si él ya sabía que había muerto, si llega con sus discípulos a esta escena? Entonces, ¿por qué lloró? ¿Saben por qué lloró? Porque tú le importas a Jesús, porque Él llora cuando tú lloras. No creas que estuviste solamente llorando y que a Él no le importó. Él se conmueve y ese conmoverse hace que Él sienta lo que tú sientes. Por eso dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros. Jesús vivió lo que vivió, sufrió y se compadece. Él sabe lo que tú estás llorando. Yo lo he sentido muchísimas veces. Hay momentos donde aún estoy orando por alguien y el Señor me pone a llorar por la persona y me dice, pero no son tus lágrimas, soy yo el que estoy llorando. El Señor llora contigo por identificación, aún sabiendo que en su poder va a traer la respuesta a este llanto. Pero el verte llorar produce llanto, Él se identifica. ¿Esto no les parece hermoso que se identifique con cada uno de nosotros? Entonces, quiero decirte una cosa, el Señor no llega tarde, Él llega a tiempo. Si no va a sanar, es que va a resucitar. Pero ¿qué va a orar? Va a orar en tu vida. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. Pero vamos a ver este proceso de resurrección. Y ahí es donde yo les decía, hay un proceso muy importante que Dios está por hacer en este tiempo. Entonces, en Juan 11:41, cuando Jesús llega a la escena, los ve a todos llorando, algunos de ellos dicen de hecho, y este no que hacía milagros, si se hubiera venido antes, lo hubiera podido sanar. En cierta forma, al ver llegar a Jesús, había como una conmoción, pero a la vez no sé si había algún enojo o molestia en algunos diciendo, pero llegó tarde, o sea, lo hubiera sanado. Y eso que era su amigo, y no se vino. Así es, a veces pensamos que el Señor va a salir corriendo, pero no te preocupes, Dios va a orar en tu vida. Entonces cuando Él llega y Él da la orden, eso está en Juan 11:41, Él dice, quiten la piedra. Así que corrieron la piedra. Entonces, bueno, antes de eso quiero decirles, cuando Jesús dice quiten la piedra, Marta, la hermana, dice, no, por favor, está oliendo terrible, lleva 4 días muerto. O sea, Lázaro estaba muerto, bien muerto, no estaba medio muerto, estaba bien muerto. Y olía feo. Y muchas veces ponemos la piedra y ponemos piedras para tapar lo inmundo que olemos, para tapar la podredumbre que hay dentro de nosotros. Entonces no importa cómo yo estoy adentro, pero si yo pongo una piedra nadie se va a dar cuenta. Varios en la Biblia alguna vez se metieron en cuevas, como Elías, ¿se acuerdan? Hemos estudiado sobre Elías. Elías huyó. Elías, por la amenaza de una mujer, bien lograba que era esta mujer, ni lo había tocado. Y Elías le dice a Dios en el desierto, mátame, no soy mejor que mis padres. Y ni lo había tocado. Y salió corriendo y se escondió en una cueva. No solamente Elías, bueno, y Elías era un gran profeta. Y con todo y eso, en ese momento sintió aflicción. Pero luego vemos a David también.
Cuando David, ¿se acuerdan? Se esconde allí en esta cueva de Adulam, huyendo de Saúl, huyendo de todo lo que estaba viviendo. Y allí en esta cueva va a surgir un cambio maravilloso y deja de ser este endeudado triste cuyo ejército era igual que él y llegan a ser el ejército más poderoso, el capitán más poderoso, el rey más poderoso en la historia de Israel. Y vino ayer este cambio. A Elías también el Señor le llegó a la cueva y le dijo también, sal de la cueva. Entonces, dice, quiten la piedra. ¿Qué puede ser la piedra? Quiero decirles que en este momento lo que estamos viviendo es una situación mundial. Por favor, no es tu situación personal, es una situación mundial. Si estás sin empleo, si te sientes solo, no lo vives tú solo. Esto es algo que todos estamos viviendo y esta es una gran piedra en realidad. Pero en cualquier otra situación, ¿qué puede significar? Piensa un momento, quitar la piedra. Yo creo que quitar la piedra es remover el gran obstáculo. Eso no lo puede hacer el que está muerto allá adentro y menos porque está amarrado. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Quitemos juntos la piedra para que los que necesitan vivir vivan. Levanta la piedra para que otros puedan caminar y salir del encierro. Entonces, la primera orden, quiten la piedra. Entonces, allí, obviamente, los demás corren y quitan la piedra. Pero si no quitas la piedra, no verás el milagro. Y algo muy lindo, que ustedes han caído en cuenta que jamás Jesús dice, Lázaro, ven, voy a entrar y voy a imponer manos para que sea sano. No, eso no pasó. Desde afuera, Él dice, Padre, antes de eso, ahí se hizo el milagro. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Ahí no habían quitado la piedra. Eso quiere decir que Lázaro ya había resucitado adentro. Pero si tú no quitas la piedra, no verás la obra de Dios. No verás la resurrección que ya sucedió. Jesús ora y dice, Padre, gracias porque siempre me oyes. Qué hermoso el protocolo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tiene con el mismo Padre. ¿Cuántas veces nosotros mismos le decimos, claro, es que tú no me oyes, es que mira todo lo que me pasa a mí? Pero Jesús dice, siempre, siempre me oyes. No tengo que gritar, no tengo que quejarme, tú siempre me oyes. Y allí cuando quitan la piedra, Él grita la segunda vez o habla en segunda vez y dice, Lázaro, sal fuera, dicen otras versiones. Eso está en el versículo 43 de Juan 11. Otras dicen, Lázaro, sal de allí. Es importante la decisión de salir. Dios va a remover la piedra. Hará que otros contigo remuevan la piedra y hará el milagro contigo para remover la piedra de otros. Pero una vez Él remueve la piedra, Él necesita que tú y yo salgamos, que Lázaro tuvo que salir. Tal cual estaba, Lázaro salió, pero era importante la salida de Lázaro porque necesitas determinación, determinación para salir. Muchos se pueden quedar allá adentro, ni siquiera ellos mismos ver su milagro, pero el Señor dice, sal. ¿Cómo salimos? Por medio de la fe. Salimos en la condición que estamos. Él no está esperando que tú estés perfecto para salir. Él quiere que tú salgas y afuera se completará tu milagro. Ya estás vivo, Él ya te dio vida, vida en abundancia. Él ya te resucitó de la muerte espiritual, pero ahora le está diciendo, sal, decide salir hoy. Y hoy es un día para decidir salir. Sal de la situación de queja, de amargura, de todo lo que estás viviendo. Sal de la cueva en la que te escondiste. Sal de la cueva donde estás allí encerrado, que es mucho más que tu casa o tu apartamento. Muchos han vivido en la cueva mucho tiempo y ni siquiera comparten con nadie y no se habían dado cuenta. Así es que eso es muy importante, obedecer, la obediencia para salir. Luego, la tercera orden de Jesús dice, quítenle las vendas. ¿Cuál fue la primera? Quiten la piedra. La segunda vez que Jesús habló, Padre, gracias, da gracias. La tercera, Lázaro, sal, como salgas, como estés, para afuera. Pero luego, en la tercera dice, quítenle las vendas. Y Lázaro sale atado, miren, de manos, de pies y cubierto su rostro. De manos, atado en su proceder, en sus obras. No puede hacer nada. ¿Cuántos se han sentido atados en sus manos?
atado de sus pies. ¿Cómo? ¿Cuántos no pueden tampoco caminar? No saben cuál es el camino, no saben cómo seguir adelante. Ahora en estos meses, en estos tiempos de recesión y los meses que vienen de recesión, muchos no saben qué camino coger. Muchos no saben cómo reactivarse. Pues el Señor está diciéndote, hoy sal fuera. Pero después de sal fuera, el Señor dice, desatad las manos, yo voy a reactivar tu obrar, desatad los pies, tu camino te será fiel, firme, certero, lo verás y caminarás con firmeza. Pero además, esta última me gusta mucho. Y saben, la descubrí mucho más en estos días de GPS. Así es que gracias por los del GPS, gracias por Arnulfo y todos los que estuvieron ayudando en esto, me bendijeron tanto. Y también dice que él estaba cubierto su rostro y eso habla de identidad. Cuando estamos en la cueva todos nos vemos iguales. Estamos cubiertos, estamos tapados, estamos llorando, estamos muertos, pero cuando salimos de la cueva y quitan lo que tiene en el rostro, puedes recuperar tu identidad. Con este paño en el rostro, podía ser Lázaro o podía ser cualquiera, no se sabe. Pero cuando quitan este lienzo de la cara, la identidad es de vuelta. El Señor te devuelve, nos devuelve la identidad. El Señor nos devuelve la valía, nos devuelve el llamado, nos devuelve absolutamente todo. Entonces, y da otra orden más, dice, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Por qué es tan importante déjenlo ir? Porque el Señor no nos liberó para hacernos esclavos de Él. Él nos dio libertad para que caminemos en libertad. Qué precioso esto, ¿verdad? Que Él nos hizo libres para que seamos verdaderamente libres. Si el Hijo del Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él dice, ya, quitaron, fue libre, Él estaba envuelto, dice que Él salió saltando, amarrado, quitaron, allá afuera quitaron las vendas de sus manos, de sus pies, le recuperó su identidad y se fue. ¿Ustedes se imaginan la escena? ¿Cuánta gente mientras él salía se quedó mirándolo como diciendo, ya? Así de sencillo. Lo único que necesitaron fue la presencia de Jesús para salir de muerte a vida. Eso es muy importante. Estoy convencida y es algo que he sentido en mi espíritu, que en este tiempo el Señor va a operar milagros asombrosos. Y que muchos que se han sentido muertos económicamente, muertos en muchas áreas, si confían en el Señor y hacen estos pasos que son pasos de resurrección, van a tener una recuperación milagrosa, milagrosa. Aún los enfermos en los hospitales, yo desato esa recuperación milagrosa. Si seguimos las indicaciones de Jesús, vamos a ver las obras de Jesús manifiestas en nuestra vida. Esto es muy importante. ¿Por qué amamos a Jesús? Porque Él nos amó primero. Porque Él hizo absolutamente todo. Él dio la vida por sus amigos. Dice en Juan 15:13, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Quiero contarles algo que también habíamos estado viendo, estudiando en los GPS, que Jesús sabía que este milagro, y ustedes lo ven en la palabra, este milagro iba a producir tal conmoción que Jesús se volvió una amenaza pública para todos ellos. Y dijeron, ya esto es el colmo. Jesús sabía que la resurrección de Lázaro iba a ponerle precio a su cabeza. Si ya lo tenía, iba a acelerar el proceso. Ellos dijeron, ya esto no se había visto. Necesitamos ya matarlo, no podemos dejar que él haga más. Por eso Jesús dice, el dar la vida y el resucitar a Lázaro y a todos nosotros puso precio y aceleró su muerte. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuál es la segunda vez que Jesús lloró? Esta puede ser más corta, pero es impactante. Dice la palabra en Lucas 19:41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes que tus enemigos construyan murallas y te rodeen y te encierren por todos los lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo, y tus enemigos no dejarán piedra sobre piedra en su lugar, porque no aceptaste la oportunidad de salvación. Otra versión dice, por cuanto no conociste
el tiempo de tu visitación. Y saben, encontré otra versión que dice, porque no entendiste el tiempo de tu misericordia. ¿Cuál es el tiempo de la misericordia? El tiempo para oír y obedecer a la primera oportunidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que siempre será más fácil la primera vez obedecer. Que la segunda vez cuando obedecemos ya es con consecuencias. Ya obedeciste después de haber pasado algo. Es como los niños, cuando el niño le dicen no metas el dedo a la candela y el niño, los papás se distraen y mete el dedo. Lo siguiente que uno escucha es un grito, ¡ah! De ahí en adelante no lo va a volver a meter. Pero y se quemó, no se salvó de las consecuencias. Pero si hubiera escuchado la primera vez, no se hubiera quemado. Yo a veces digo que a algunos nos gusta ir por la autopista y otros por las piedras, pero que llegamos. ¿Cómo es por la autopista? Obedeciendo la primera vez. ¿Cómo es por las piedras? Con raspones, caídas, pero despelucados, pero allá llegamos como Jonás, después de salir del gran pez. Pero el deseo del Señor es que sea en la primera oportunidad. Y esto es muy importante. Aquí Jesús ve a Jerusalén y le dice, ¿cómo es posible? Y una versión dice, a los suyos vino y no le conocieron. Qué tristeza para Jesús decir, yo vine aquí, yo no nací en Colombia, no nací en otro, vine aquí físicamente, ustedes, pueblo, me vieron. Ustedes que son mi pueblo me vieron caminar, les hablé, hice todo, pero aún les di la oportunidad, pero no aceptaron la visitación. Y es muy duro lo que va a venir. Viene un precio de sangre, viene un precio de trato, viene un precio de dificultad. Más de 2000 años se ha demorado esto. Ya ahorita es el tiempo del pueblo de Israel y van a empezar a suceder cosas maravillosas en medio del pueblo. Pero después de cerrar sus ojos por milenios y su corazón a Jesús. Y entonces Jesús aquí está llorando y está diciendo, hubieras podido salir de la cueva, pero no saliste. Hubieras podido tomar la opción hoy, ya, y hacer que tu vida sea amable y llena de amor, pero decidiste que no. Y allí dice, por cuanto no conociste ese tiempo, ahora vas a recibir una gran dificultad. Y Hebreos 4:6 dice, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Ese está hablando del pueblo de Israel. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Y sigue el versículo. El tiempo es hoy. En primera instancia está hablando del pueblo de Israel. Pero mi amado, si tú has desobedecido al Señor, si tú has visto que esta desobediencia ha traído problemas y circunstancias, el tiempo para obedecer es hoy, porque la obediencia traerá descanso. La obediencia traerá reposo. El Señor, recuerden, al comienzo dijimos, el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, la vida no está ausente de dificultades. Al contrario, como leímos, estas dificultades están allí para prepararnos, para heredar las promesas, para prepararnos. Es como la mariposa que está queriendo salir de la crisálida y esa fuerza que hace para romper la crisálida es la fuerza necesaria luego para aprender a volar. Si ya no sale la crisálida, nunca verá su identidad, nunca verá sus hermosas alas y no hay dos mariposas iguales. Pero es necesario ese esfuerzo para poder volar. A veces nosotros queremos heredar las promesas sin ningún esfuerzo, no es posible. Y nosotros padres, yo no les digo que pongan a sufrir a sus hijos, pero por favor, déjenlos que asuman también los retos. El Señor nos ama tanto que Él nos ha disciplinado. Fíjense que comenzamos diciendo que aunque Jesús lloró, el Señor no le quitó las pruebas, porque eran necesarias para heredar ese lugar de honra. Nosotros no podemos pensar hacer menos con nuestros hijos, pero sobre todo no esperes que Dios haga menos contigo. Es necesario. Vamos a orar ahora y a darle gracias a Dios por toda esta formación que ha traído y está trayendo. Lo más duro es no entender la visitación. Ojo, que esto que estamos viviendo no nos pase. Yo no quiero ver a Jesús llorar porque yo no entendí el tiempo de visitación.
Jesús no tenga que llorar por ti, porque en todo este proceso donde el Señor quería que fortalecieras tu familia, no entendiste la visitación. Que en este momento, en vez de recibir una resurrección como en el tiempo de Lázaro, como en el proceso de Lázaro, no recibas una tristeza y al contrario, venga desolación a tu vida. El Señor no quiere eso, pero tú lo escoges. Entonces, estoy convencida que habrán unos que van a recibir esta resurrección y va a ser impresionante la recuperación que van a tener. Pero habrán otros que si no oyen la voz del Señor, va a ser difícil este proceso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros sabemos que tú lloraste. Gracias porque llorar no es malo. Porque tú te has identificado y nosotros nos identificamos y tú sabes lo que cada uno de nosotros vive. Pero yo te ruego que tú nos des la gracia para ser entendidos en los tiempos, que ninguno pierda esta visitación, que ninguno pierda este tiempo tan importante que estamos viviendo, que ninguno pierda la oportunidad de hallar misericordia y de ver la gracia abundante que tú traes. Oro por cada persona, por cada familia, por cada nación, porque veremos también esta visitación sobre las naciones. Señor, que tu gloria esté en cada uno de nosotros y que nuestros ojos sean abiertos. Amén.